Bien, ahora que ya hemos visualizado los videos, y para ello les he enviado este archivo por WhatsApp para que puedan visualizar primero los videos. Continuamos con la clase, y lo que tenemos ahora es que habíamos manifestado que existía la sobreestimación, pero también existe la subestimación. Entonces ahí hemos visto dos claros ejemplos. En primer lugar, el entrenador que le pide a este jugador que transite una cantidad de una distancia, y este joven estima que puede llegar de repente a las 30 yardas. Una yarda equivale más o menos a 90 centímetros. Estamos hablando de 9 por 3, 27, más o menos unos 27 metros. Él estima que puede llegar a las 30 yardas o a las 50, pero sin peso. Al final, este joven tenía esas limitaciones, que solamente podía llegar hasta una cantidad, pero sin embargo al final llega pues a las 100 yardas, ¿no? A la zona de anotación, que estamos hablando aproximadamente de las 100 yardas, o sea, de los 90 metros. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay personas que asumen que tienen una capacidad limitada, que solamente pueden llegar hasta una determinada meta, pero sin embargo su potencial es mayor, ¿no? Y esta persona, sin embargo, se encuentra subestimada, se encuentra por debajo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el otro video, donde estos jóvenes son de una ciudad de Richmond, que se encuentra cercana a San Francisco, y donde generalmente de todos los alumnos que egresaban, solamente egresaban en promedio la mitad, un porcentaje de 50% de mujeres y 50% de hombres. Y de estos hombres, generalmente solamente el 6% se iba pues a la universidad. El resto, por ser una ciudad un poco peligrosa, generalmente o terminaban en bandas, o terminaban presos, o terminaban en la cárcel, o terminaban muertos. Sin embargo, este entrenador, ese es un caso de la vida real por si acaso, entonces este entrenador comienza pues a priorizar no solamente el tema del deporte, sino también la parte de conocimiento, que los jóvenes lo tenían abandonado. O sea, el que era basquetbolista ya no hacía nada más que basquetbol, o sea, ya no estudiaba. Entonces él los obliga a que estudien. Los obliga de tal manera que les dice: si es que no estudian, no va a haber tampoco básquet. Como es una historia de la vida real, se ha comprobado, ¿no?, que estos jóvenes al final llegaron a ganar el campeonato, ¿no? Y muchos de ellos se convirtieron en profesionales, a diferencia de los grupos anteriores, que más eran gente que perdía la vida o que se dedicaba a la delincuencia, que a ser personas que tuvieran una profesión. Entonces ahí estaba la diferencia. En este caso, como ustedes pueden apreciar, jóvenes, hay la estimación y la subestimación, o sea, la valoración y la subvaloración. Y lógicamente el hecho de que nosotros nos valoremos en una correcta dimensión va a permitir que nosotros veamos en qué capacidad estamos y que podemos llegar más allá, que podemos superarnos. La autoestima, mira, brinda felicidad, te genera respeto, porque justamente hay personas. Yo tuve un instructor en Colombia. Él decía: yo me gano el respeto de los alumnos por lo que sé, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad, porque en base a cuando tú eres una persona que domina, entonces te gana lógicamente la admiración de los alumnos, ¿no? Entonces hay que el respeto lógicamente también de los alumnos. Entonces es importante la autoestima. ¿Por qué? Porque comienzas a crecer en ti mismo. Es importante. Si tú te das cuenta el verdadero valor que tienes, entonces tú vas a poder aspirar a más, ¿ok?
Entonces te vas a sentir orgulloso de ti, ¿ok? Y si cometes un error, pues lo vas a asumir igual, no como un error, sino como una lección, ¿ok? Porque tú consideras que no eres una persona que fracasa, por el contrario, si tienes un error, pues ha sido un error, y ese error sirve de lección para adelante, ¿no? Entonces, permite actuar independientemente y asumir responsabilidades de sus acciones y metas, ¿ok? Es capaz de tomar nuevos desafíos y puede recibir críticas sin sentirse herido, ¿no? Una persona que se valora, las personas pueden hablar de él, pueden decir de él, pero pues, igualito me da, porque yo al final sé lo que valgo, ¿no? Y en base a eso yo procedo, ¿no? Hace unos 2 meses aproximadamente un grupo de jóvenes, bueno, necesitábamos acá dos programadores, dos desarrolladores para la empresa, y llamamos a un grupo de jóvenes recomendados por algunos alumnos que tuvimos acá, o que tuvimos trabajadores también acá. Se pedimos el apoyo de diferentes personas, ex trabajadores nuestros, ¿no? Entonces nos contactaron con alumnos de la Universidad Pedro Regallo, de IDAT, ¿no? De Senati mismo. Pero cuando se hizo la evaluación, se encontró 12 alumnos fueron evaluados. En la entrevista se les dijo pues que se necesitaba programadores que desarrollaran el árabe con Livewire, y ya desde ahí jóvenes que en realidad estaban entusiastas de poder trabajar, ¿no? Comenzaron a poner peros. No, pero no puedo, estoy trabajando, el otro que no podía, y en fin, o sea, por varias excusas, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Fíjense que ustedes, de esas 12 personas que se entrevistaron, solamente una, aceptó. Entonces nosotros le decíamos, pero si es lo mismo, o sea, hablar del árabe es lo mismo que hablar de PHP, es el mismo lenguaje, sino que trabaja dentro de otro framework que se llama el árabe. Hablar de Vue o de Ajax es lo mismo que hablar de Livewire, es lo mismo. O sea, simplemente es un lenguaje, otro lenguaje de otro fabricante. Es como si te dijeran, bueno, maneja una moto Yamaha y manéjate una moto OneSing, ¿no? Ambas son motos, sino que probablemente una tenga 4 velocidades, 5 velocidades, la otra tenga pues freno de disco, la otra puede tener freno, no sé, neumático, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente adaptarte. Entonces, de ellos dos, uno solamente nos aceptó, el resto puso cualquier excusa, y esto básicamente nos llevó a pensar, ¿no? Que era miedo a encontrar un nuevo lenguaje de programación, a un nuevo, o sea, muchos de ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Yo no sé. Pero la propuesta era que se les iba a dar una capacitación básica para que ya pues ellos vieran que en realidad ese software era igual y pudieran trabajar. Pero no quisieron. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a pensar? Que la gente muchas veces tiene miedo, pero tiene miedo de sus conocimientos. O sea, tienen esa inseguridad en cuanto a lo que saben. No están seguros de lo que saben. Y lógicamente, si no estás seguro, tienes miedo. Y esa inseguridad, ¿por qué se da? Se da muchas veces, jóvenes, porque las personas piensan que ellos todavía siguen en el colegio. O sea, no asumen, no se dan cuenta que ya han terminado el colegio. Y en verdad ya se ha ingresado a una etapa donde el alumno ingresa con responsabilidad a un proceso que se le llama de enseñanza-aprendizaje, donde el Senati pone lo que corresponde a la enseñanza, llámese maquinarias, equipos, ambientes, aulas, instructores capacitados, ¿no? Ese le corresponde al Senati, y la otra parte le corresponde lógicamente al alumno, al aprendizaje. Ustedes van a aprender lo que hay en este momento, ¿no? Lo que está vigente en ese momento.
Pero eso no quiere decir que eso sea eterno. De aquí a 5 años, 6 años, cuando ustedes ya no sean alumnos de Senati, van a salir nuevas cosas. Entonces el alumno no puede, la persona no puede decir, mira, no sé, entonces voy a regresar nuevamente a Senati para que me vuelvan a dar otro curso más y cada vez que necesiten. No, pues ya viene ahí la parte de la autocapacitación, ¿no? De arriesgarme, de aventarme, de meterme al laberinto. Entonces hay personas que tienen ese temor, lógicamente por la inseguridad. Y la inseguridad está porque no tienen probablemente, han ido pasando con 11, con 12, han ido pasando de una manera irresponsable, buscando de repente por ahí un favor, ¿no? Entonces me tocaba presentar el trabajo y copiaba, pegaba, le cambiaba el nombre y ya, el vivo, ¿no? Ahí viene el problema. Entonces, si el alumno, mira, pierde la oportunidad de un trabajo, básicamente es por miedo. ¿Y de dónde viene el miedo? El miedo viene de la inseguridad. No se siente seguro de lo que él conoce, de lo que domina. ¿Y de dónde viene la inseguridad? Viene de la formación. ¿Qué tan buena formación he tenido? Pero a veces no se le puede achacar a la institución únicamente, porque la institución no vende productos, no vende una pastilla de matemática, una inyección de desarrollo personal, ¿no? Una cápsula de lenguaje, no. Entonces el Senati básicamente, y como cualquier otra institución, vende conocimientos y los conocimientos tienen que ser adquiridos, tienen que ser captados por la persona. Entonces, como no se da esto, hay muchas personas que son irresponsables. Entonces, después de un proceso que de repente lo van pasando a medias entre 11, 12 y 13, entonces pues llegan a una situación en la cual definitivamente no van a poder afrontar una realidad porque no tienen ese sustento. Pero básicamente es por el alumno, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, muchas instituciones que tienen un porcentaje mínimo, un promedio mínimo, ¿no? El promedio mínimo para aprobar en Senati es 10.5, pero hay universidades como por ejemplo la Santo Toribio Mogrovejo en Chiclayo que para aprobar necesitas 14 de nota, ¿no? Y eso hace que el alumno se mantenga pues en notas 15, 16, prácticamente un 14 equivale a un 11. Entonces, la idea, jóvenes, es que se comience pues a hacer involucrarse dentro del proceso y evitar justamente eso, que cuando se llegue a egresar, el alumno, como no ha tenido una buena formación, pues ¿qué va a encontrar? Va a tener miedo. Y el miedo es un lastre, ¿no? Que te va siempre a jalar, que no te va a permitir avanzar. Entonces, ahí viene el problema, que la persona que tiene miedo definitivamente no va a poder avanzar y por lo tanto no se va a sentir orgulloso, se va a sentir fuerte, no se va a sentir que está logrando éxitos, por el contrario, se va a sentir disminuido, ¿no? Y ahí viene el problema de la baja autoestima. Pero si te das cuenta y haces un análisis, te das cuenta pues que definitivamente este tema de la autoestima, buena parte de la responsabilidad es del alumno, de la persona, ¿no? Nadie va a regalarle conocimientos. Los conocimientos son parte de lo que nosotros aprendemos. Y eso va en base a cuánto nos involucremos, porque no solamente es ya voy, estudio y listo, ¿no? Sino averiguo otras cosas. Tengo que comenzar a averiguar otras cosas adicionales. Bien, entonces, para poder, vean ustedes, estas son, digamos, la importancia que tiene la autoestima. Pero para poder llegar, miren, a un punto, a la autoestima, es como una escalera, ¿no? Es una escalera y la escalera tiene peldaños. Entonces, uno de esos peldaños es el autoconocimiento, que es un concepto que hemos manejado unas semanas atrás. Entonces, el autoconocimiento es cómo te conoces a ti mismo. ¿Ok? Tú mismo entras a hacerte un estudio y procedes a autoconocerte.
¿no? Cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus debilidades, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el autoconocimiento.